Hola amigos, bienvenidos a un nuevo SMR, capítulo mitad de 37 y 38. Viaje al centro de la Tierra de Gulliver. Seguimos. Esta explicación de los fenómenos que habíamos presenciado me pareció satisfactoria porque por grandes que sean las maravillas de la naturaleza, hay siempre razones físicas que pueden explicarlas. Caminábamos pues sobre una especie de terreno sedimentario formado por las aguas, con todos los terrenos de este periodo tan ampliamente distribuidas por toda la superficie del globo. El profesor examinaba atentamente todos los intersticios de las rocas, sondeando con marcado interés la profundidad en cuántas aberturas encontraba. Habíamos costeado por espacio de una milla las playas del mar de Lidenbrock cuando el suelo cambió súbitamente de aspecto, para ser removido trastornado por una sacudida violenta de las capas interiores. Muchos puntos, los hundimientos y protuberancias delataban una dislocación poderosa del macizo terrestre. Avanzábamos con dificultad sobre aquellas fragosidades de granizo mezclado con sílice, cuarzo y depósitos aluvionarios, cuando descubrió nuestra vista una vasta llanura cubierta de osamentas. Parecía un inmenso cementerio donde se confundían los eternos despojos de las generaciones de 20 siglos, elevados montones de restos que se extendían cual mar ondulado hasta los últimos límites del horizonte, perdiéndose entre las brumas. Acumulábanse allí en un espacio de unas 3 millas cuadradas toda la vida de la historia animal. Apenas si ha empezado a escribirse en los demasiado recientes terrenos del mundo habitado. Una curiosidad impaciente nos atraía, sin embargo. Nuestros pies trituraban con un ruido seco los restos de aquellos animales prehistóricos, aquellos fósiles cuyos raros intereses de despojos se disputarían los museos de las grandes ciudades. Las vidas de un millar de cuvieres no hubieran bastado para reconstruir los esqueletos de los seres orgánicos hacinados en aquel magnífico osario. Yo estaba estupefacto. Mi tío había elevado sus descomunales brazos hacia la espesa bóveda que nos servía de cielo, su boca desmesuradamente abierta, sus ojos que fulguraban bajo los cristales de sus gafas, su cabeza que se movía en todas direcciones, toda su actitud, en fin, demostraba un asombroso sin límite. Veíase ante una inapreciable colección de lepoteiros, mericoteiros, mastodontes, prototeicos, tecnodáctilos y de todos los monstruos antidiluvianos acumulados allí para su satisfacción personal. Imaginaos a un apasionado bibliómano transportado de repente a la famosa biblioteca de Alejandría, incendiada por Omar, y que un portentoso milagro hubiera hecho renacer de sus cenizas, y tendríais una idea del estado de ánimo del profesor Lidenbrock. Pero mayor fue su asombro cuando, corriendo a través de aquel polvo volcánico, levantó un cráneo del suelo y exclamó con voz temblorosa: Axel, Axel, una cabeza humana. Una cabeza humana, tío, respondí con no menos sorprendido. Sí, sobrino. Ay, señor Milne Edward, ay, señor de Waterfages, qué lástima que no os encontréis aquí donde me encuentro yo, el humilde Otto Lidenbrock. Pues nada, terminamos el capítulo 37, pasamos al capítulo 38, que por otro lado ya queda un poco capítulo. Seguimos. Para comprender esta evocación dirigida por mi tío a los ilustres sabios franceses, es preciso saber que poco antes de nuestra partida había tenido lugar un hecho de trascendental importancia para la paleontología. El 28 de marzo de 1863, unos trabajadores haciendo excavaciones en las canteras
cuestión y fueran los más ardientes defensores del proceso de la quejada, según la expresión inglesa. A los geólogos del Reino Unido, señores Falconer, Busk, Carpenter, etc., que admitieron el hecho como cierto, sumáronse los sabios alemanes, destacándose entre ellos por su calor y entusiasmo mi tío Lidenbrock. La autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria parecía, por consiguiente, incontestablemente demostrada y admitida. Cierto es que este sistema había tenido un adversario encarnizador en el señor Elias de Beaumont, sabio de autoridad bien sentada, quien sostenía que el terreno de Moulin no pertenecía al diluvio, sino a una capa menos antigua, y de acuerdo a este particular con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiera sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lidenbrock, de acuerdo con la gran mayoría de los geólogos, se había mantenido en sus treces, sosteniendo numerosas controversias y disputas, tanto que el señor Elias de Beaumont se quedó casi solo en el bando opuesto. Conocíamos todos los detalles del asunto, pero ignorábamos que desde nuestra partida había hecho la cuestión nuevos progresos. Otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecientes a individuos de tipos diversos y de nacionalidades diferentes, fueron enviadas en las tierras livianas y grises de ciertas grutas en Francia, Suecia y Bélgica, como asimismo armas, herramientas, utensilios y osamentas de niños, adolescentes, adultos y ancianos. La existencia del hombre cuaternario afirmábase, pues, más cada día. Pero no era esto solo. Nuestros despojos, exhumados del terreno terciario Plioceno, habían permitido a otros sabios más audaces aún asignar a la raza humana una antigüedad muy remota. Cierto que estos despojos no eran osamentas del hombre, sino productos de su industria, como tibias y fémures de animales fósiles, estriados de un modo regular, esculpidos, por decirlo así, y que ostentaban señales evidentes del trabajo humano. El hombre, pues, subido de un solo salto en la escala de los tiempos un gran número de siglos, era anterior al mastodonte y contemporáneo del Elephas meridionalis. Tenía, en una palabra, 100.000 años de existencia, cada vez que esta es la antigüedad asignada por los más afamados geólogos a la formación de los terrenos pliocénicos. Tal vez era a la sazón el estado de la ciencia paleontológica, y lo que conocíamos de ella bastaba para explicar nuestra actitud en presencia de aquel osario del mar de Lidenbrock. Se comprenderán, pues, fácilmente el júbilo y la estupefacción de mi tío, sobre todo cuando 20 pasos más adelante encontró frente a sí un ejemplar del hombre cuaternario. Era un cuerpo humano perfectamente reconocible. Había sido conservado durante tantos siglos por un suelo de naturaleza especial como el del cementerio de San Miguel de Burdeos. No sabría decirlo, pero aquel cadáver de piel tersa y apergaminada, con los miembros aún jugosos, por lo menos a la vista, con los dientes intactos y la cabellera abundante y las uñas de los pies y las manos prodigiosamente largas, se presentaba ante nuestros ojos tal como había vivido. Quedé sin hablar ante aquella aparición de un ser de otra edad tan remota. Mi tío, tan locuaz y discutidor de costumbre, enmudeció también. Levantamos aquel cadáver, lo enderezamos, pues después palpábamos su rostro sonoro, y él parecía mirarnos con sus órbitas vacías. Tras algunos instantes de silencio, el catedrático se sobrepuso al tío Otto Lidenbrock, dejándose llevar de su temperamento, olvidó las circunstancias de nuestro viaje, el medio en que nos hallábamos, la inmensa caverna que nos cobijaba, y creyéndose sin duda el Johanneum
su existencia y otros no menos ilustres lo han afirmado y defendido. Si se hallasen aquí los santos Tomás de la paleontología, lo tocarían con el dedo y se verían obligados a reconocer su error. Sé muy bien que la ciencia debe ponerse en guardia contra estos descubrimientos. No ignoro la inicua explotación que han hecho de los hombres fósiles los Barnum y otros charlatanes de su misma ralea. Conozco perfectamente la historia de la rótula de Ajax, del supuesto cadáver de Orestes hallado por los esparteros y del cadáver de Asterio de 10 codos de largo de que nos habla Pausanias. He leído de las memorias relativas al esqueleto de Trapano, descubierto en el siglo XIX, en el cual se creyó reconocer a Polifemo, y la historia del gigante desterrado durante el siglo XVI en los alrededores de Palermo. Conocéis lo mismo que yo el análisis practicado cerca de Lucerna en 1577 de las grandes osamentas que el célebre médico Félix Plater dijo pertenecían a un gigante de 10 y 9 pies. He devorado los tratados de Casanión y de todas las memorias, folletos, discursos y contradiscursos publicados a propósito del esqueleto del rey de los Cimbrios, Teutógoco, el invasor de la Galia, exhumado en 1613 de un arenal del finado en el siglo XV, hubiese combatido con Pedro Campet la existencia de 105 preadamitas de Etsuser. He tenido entre mis manos el escrito titulado Gigants. Aquí reapareció el efecto peculiar de mi tío, quien cuando hablaba en público no podía pronunciar los nombres difíciles. El escrito prosiguió titulado Gigant, pero se atascó de nuevo. Giganteo. Imposible. El enrevesado vocablo no quería salir. Cuanto se hubiera reído del pobre profesor en el Johanneum. Gigantos teología, concluyó por fin el profesor Lidenbrock entre dos juramentos terribles, y animándose después prosiguió: sí, señores, no ignoro nada de eso. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en estas osamentas simples huesos de mamut y de otros animales de la época cuaternaria, pero en el caso actual la duda solo sería una injuria a la ciencia. Ahí tenéis el cadáver, podéis verlo, tocarlo. No se trata de un esqueleto, sino de un cadáver intacto, conservado únicamente con un fin antropológico. No quise contradecir esta aserción. Si pudiese lavarlo en una solución de ácido sulfúrico, añadió el profesor, haría desaparecer todas las partes terrosas y esas conchitas resplandecientes incrustadas en él. Pero no posee el momento del precioso disolvente. Sin embargo, este cadáver, tal como lo veis ahora, nos referirá su historia. El profesor entonces cogió el cadáver fósil, manejándolo con la destreza de los que se dedican a mostrar curiosidades. Ya lo veis, prosiguió, no tiene 6 pies de altura y nos encontramos por tanto a gran distancia de los pretendidos gigantes. Por lo que respecta a la raza a la cual pertenece, es incontestablemente caucásica. La raza blanca
animándose de nuevo. Se trata de un hombre fósil y contemporáneo de los mastodontes cuyas osamentas llenan este anfiteatro, pero no osaré deciros por qué vía han llegado aquí, de qué modo esas capas donde yacían se han deslizado hasta esta enorme caverna del globo. Sin duda, en la época cuaternaria se verificaban aún trastornos considerables en la corteza terrestre. El enfriamiento continuo del globo producía grietas, fendas, hendiduras por las cuales se escurría probablemente una parte del terreno superior. No quiere esto decir que sustente yo esta teoría, pero el hecho es que aquí tenemos al hombre rodeado de las obras de su propia mano, de esas hachas, de esos sílices tallados que han constituido la edad de piedra, y al menos que no haya venido como yo, como un excursionista, como un cultivador de la ciencia, no puedo poner en duda la autenticidad de su remoto origen. Mudeció el profesor. Vieron mis manos en unánimes aplausos. Por otra parte, mi tío tenía razón, y otros bastante más sabios que su sobrino habían tenido que tentarse la ropa antes de tratar de combatirle. Otro indicio: aquel cadáver fosilizado no era el único que había en aquel inmenso osario. A cada paso que dábamos encontrábamos otros nuevos, de suerte que mi tío tenía donde elegir el más maravilloso ejemplar para convencer a los incrédulos. A decir verdad, era un asombroso espectáculo el que ofrecían aquellas generaciones de hombres y animales confundidos en aquel cementerio, pero se nos presentaba una grave cuestión que no osábamos resolver. Aquellos seres animados se habían deslizado mediante una conmoción del suelo hasta las playas del mar de Lidenbrock, cuando yo cuando ya estaban convertidos en polvo. Vinieron allí en aquel mundo subterráneo, en aquel cielo fantástico. Nacieron y murieron como los habitantes de la superficie de la tierra. Hasta entonces solo se nos había presentado en vivo los peces y los monstruos marinos. Erraría aún por aquella playa desierta algún hombre del abismo. Bueno, amigos, terminamos este capítulo 38 de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, y continuamos en el siguiente vídeo en Wikisource, que no sé si lo pronuncio bien, porque ni siquiera sé si es una página de habla inglesa. Creo que pertenece a Wikipedia, no lo sé. Wiki algo era. Bueno, eso lo pueden ver en la página. Y bueno, que es de dominio público, eso sí. Y lo digo, le reitero, para que YouTube y los posibles lectores quede constancia, para que vean que no plagio